Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Nos regala un día más de vida, con salud, con fuerza, aire a nuestros pulmones y ha permitido el abrir de nuestros ojos en este nuevo día. Gracias le damos por todo. Ahora en esta linda mañana, Él pone en mi corazón a que demos lectura en Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Y dice, el verbo hecho carne. Cuando escuchamos la palabra, el verbo hecho carne, el verbo hecho carne, para que lo entendamos, la palabra verbo hecho carne dice el verbo, Juan 1 versículo 1 y el versículo 14 dice, la palabra verbo se refiere a Jesucristo identificándolo. Se refiere a Jesucristo identificándolo como la palabra eterna y sustancia de Dios, que existía desde el principio para Dios mismo, a través de quien todo fue creado y que se hizo carne para revelarnos a Dios. Significa la revelación personal y encarnada de Dios, de Dios, su razón, plan y verdad, que se hizo tangible en la persona de Jesús. Eso significa el verbo se hizo carne. Entonces, la palabra de Dios es eterna. De todo eso nos está diciendo es el significado del verbo hecho carne. Entonces, ahora ¿por qué di lectura a eso primero? Para que entremos a la lectura de la palabra. Entonces, vamos a leer dándole toda la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la presencia del Señor que está en mí. Entonces, leí qué significa el verbo hecho carne, para que ahorita que damos lectura a la palabra, tú ya sabes que el verbo se refiere a Jesucristo, identificándolo como la palabra eterna, sustancia de Dios que existía desde el principio. Era Dios mismo, a través de quien todo fue creado. Era Dios mismo, a través de quien todo fue creado. Y que se hizo carne para revelarnos a Dios. Sí estamos entendiendo el por qué Él envió a Jesucristo y cómo es el plan de Dios. Y dice, y que se hizo carne, ¿ah?, para revelarnos a Dios. Por eso Jesucristo vino como todo humano a esta tierra. Dice, significa la revelación personal y encarnada de Dios, su razón, plan y verdad, que se hizo tangible en la persona de Jesucristo. Entonces muchos dicen que Jesucristo no es otra persona, como muchos nos dicen los trinitarios, y ustedes han escuchado también de los unicitarios, ¿verdad? Pero nosotros somos trinitarios de esta manera, que discuten por la palabra, que no se encuentra la palabra Trinidad, pero a la luz de la palabra entendemos como el plan de Dios entre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es de que también Él dijo que todo aquel que enseñara todas estas cosas, también que bautizara en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el plan de Dios es perfecto. Entonces ahora vamos a dar lectura.
Volví a leerlo nuevamente para que tú y yo ya estemos entendidos al escuchar la palabra verbo en las Sagradas Escrituras. ¿Ah? Entonces dice, el verbo hecho carne. Eh, leo, leo la bendita palabra y dice, en el principio era el verbo. O sea, en el principio era todo lo que leí antes de empezar. ¿Eh? Era el verbo. Y el verbo era con Dios. O sea, la carne, la palabra era con Dios. Dice, y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Jesucristo, para que entendamos que por eso dice un solo Dios verdadero. Entonces dice, este era en el principio con Dios. Dice, este era en el principio con Dios, no con nadie más, era con Dios mismo. ¿Ah? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Voy a leer así detenidamente para dar solo lectura y la palabra está bien clara. Con solo leer detenidamente la palabra, Dios por medio de su palabra nos se identifica claramente y nos enseña bien claro, guiado por su Espíritu Santo. En Él estaba la vida. ¿Ah? ¿Quién es la vida? Cristo. ¿Ah? Entonces, ¿quién es la luz? Es Cristo. Ahí encontramos muchas palabras de que se identifica con Él. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso ya nosotros los que hemos entregado nuestra vida a Él, andamos en luz, ya no en tiniebla. Dice la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Así es que somos, si de veramente somos hijos de luz, las artimañas del diablo no pueden con nosotros. ¿Ah? Entonces dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Dios envió a Juan, este Juan, primo de Jesús, nació meses antes y lo envió antes que Jesús para que diese testimonio de aquel que venía tras él. Entonces dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. De aquel que Juan daba testimonio es al quien deberíamos de creer, y es en el que hemos creído, creemos y creeremos por la eternidad. Entonces dice de él, dice, no era él la luz. Juan no era la luz, dice, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Recordemos que él vino a los judíos, pero y todavía aún no le han creído. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, por eso este Dios ama al mundo, pero la salvación es para el que cree, no para todo el mundo. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en este verbo hecho carne, dice, en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, como hemos creído, hemos entregado nuestra vida a Él y hemos abierto la puerta de nuestro corazón para que Él entrase y morase en nuestro corazón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso somos
en el bautismo, que sepultamos todo, somos declarados hijos de Dios. Por eso nosotros, esa es nuestra identidad, hijos de Dios. Sigue, los cuales no son engendrados de sangre. Nosotros no somos hijos de Dios por la engendración de sangre, pues fueron nuestros padres terrenales. Pero este Padre que nos hace hijos, esto es espiritual. Esto, si vivimos en obediencia a nuestro Señor, por eso tenemos la vida eterna por haber creído y entregado nuestra vida a Él. Entonces dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios por la voluntad de Dios, engendrados espiritualmente, su espíritu en nosotros y su Hijo y Él mismo. Por eso nos dio la potestad de ser llamados. Nos dio la potestad de ser llamados sus hijos por haber creído. Entonces esa fe es espiritual y esa fe nos llevó por oír su palabra a creerle, y ahora somos hijos de Dios por la voluntad de Dios, no de varón o hembra carnal. Entonces dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, aquello que Juan anunciaba, ese se hizo carne, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El unigénito es Jesucristo. Entonces, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces vamos a decir cómo Juan nació primero y cómo dice que Jesús era primero, porque el plan de Dios es perfecto. Entonces al Padre le era necesario enviar como testimonio a Juan para que diese testimonio de Cristo. Entonces el plan de Dios es así. Ciertamente el nacimiento carnal, como decimos, de padres terrenales fue Juan primero, pero era el plan de Dios así, y Jesús nació después, pero él dice que ya era antes de él, porque en el plan de Dios así ya Jesús existía. Lo acaba de decir. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Entonces, pero sigo leyendo el 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron. Pero la gracia y la verdad, porque recordemos que todo lo que Moisés recibió fue abolido. Entonces dice que pasa a ser viejo, y aquello que pasa a ser viejo está a punto de desaparecer, dice la misma palabra. Entonces dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la gracia y la verdad solamente está en Cristo. Entonces dice, verdad vinieron por medio de Jesucristo. No hay verdad, no hay nada más fuera de Él. Por eso Él dice que el que cree en el Hijo de Dios, porque fuera de Él no hay salvación. Entonces dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. ¿Ah? Entonces dice que al Padre nadie le ha visto, pero que Jesucristo le ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Por eso Él dice que Jesús le dio nos ha dado a conocer al Padre. Pero todo esto es espiritual, que ahora Él nos da a conocer al Padre, a Él mismo y al Espíritu por medio de la palabra, porque esto es creer por fe, que así es y así es. Entonces, amados amigos y hermanos, esta es la palabra que Dios puso en mi corazón y creo, hermanos y amigos, que vamos a arrancar este año desde aquí del libro de Juan hasta que terminemos Apocalipsis otra vez, porque comencé este año pasado comencé del bautismo de nuestro Jesús en Mateo y llegamos hasta el Apocalipsis, pero el punto fue que ya no, y estaba compartiéndolo por Facebook, pero no sé qué pasó, ya no me dejó seguir grabando, entonces fue que seguí compartiendo en TikTok. No lo tenía, pero lo instalé y seguí. Pero ahora vamos a empezar de aquí el arranque. Y nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios dice por medio de su palabra. Entonces ahora nos dimos cuenta, ahora cuando escuchemos el verbo hecho carne o el verbo era Dios y todo, ya nos identificamos el por qué menciona la Sagrada Escritura esto. Entonces, eh, porque a veces solo leemos, dice, y en el principio era el verbo, pero ¿qué era el verbo? ¿Qué significa el verbo? Entonces nos quedamos tal vez patinando. Es por eso de que Dios puso en mi corazón apuntar esto y compartirles que el verbo hecho carne se refiere a Jesucristo, ¿ah? Identificándolo como la palabra eterna, eh, y sustancia de Dios, que existía desde el principio. Era Dios mismo. ¿Ah? Era Dios mismo, a través de quien todo fue creado y que se hizo carne para revelarnos a Dios. ¿Ah? Por medio de Jesucristo, y aquí la palabra está diciendo que Él reveló al Padre. ¿Ah? Significa la revelación personal y encarnada de Dios. ¿Ah? Significa la revelación personal y encarnada de Dios, su razón, plan y verdad que se hizo tangible en la persona de Jesús. Bendito y alabado es nuestro Señor. Esto es lo que Él nos dio a compartir en esta mañana. A Él sea la honra y la gloria del Señor. Le damos gracias porque Él nos alimenta cada mañana con su bendita palabra, y recordemos que este alimento es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. Entonces el propósito y plan de nuestro Señor es alimentarnos, llenarnos de esa fuerza, de ese poder cada mañana, para que durante el día, pues todo el tiempo, como día tras día nos estamos alimentando, ese poder, esa autoridad, todo lo que Él nos promete está en nosotros. Entonces el enemigo no puede en contra sus hijos, entonces los hijos de Dios. Entonces esto es lo que Dios nos dio. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas bendiciones. Pasen un feliz día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.